Comenzamos entonces. Esto es continuación, obviamente, de la clase pasada. La semana pasada nosotros estuvimos viendo las funciones generales del sistema nervioso. Hoy día hablaremos acerca de la organización y componentes principales del sistema nervioso humano. El objetivo: conocer cómo se organiza el sistema nervioso y su funcionamiento básico. Vamos a conocer la subdivisión que se llega a hacer para que podamos entender más fácilmente, ¿no es cierto?, después algo del funcionamiento, ¿ya? Porque vamos a ir aprendiendo algunas cositas más. Bueno, el sistema nervioso, como nosotros sabemos, está formado por órganos y que a su vez, ¿no es cierto?, estos órganos constituyen el tejido nervioso, y este tejido nervioso está formado por las células nerviosas o las neuronas. Ahora, la verdad es que las neuronas no son las únicas células nerviosas, pero las que principalmente se mencionan cuando recién uno comienza a estudiar el sistema nervioso son las neuronas, ¿ya? También están las células gliales, ambas las vamos a estudiar y las vamos a conocer un poquitito más adelante. Por lo tanto, entonces, los órganos, tejidos y las células se organizan para conformar, ¿no es cierto?, el sistema nervioso y poder cumplir con estas funciones que mencionábamos la semana pasada, que era la función sensitiva, integradora y motora. ¿Ya? Ahora, aquí yo coloqué una imagen de la neurona, que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, que la vamos a estudiar con un poquito de detalle, un poquito más adelante, ¿ya? Pero mientras tanto, para que nos vayamos familiarizando con la estructura que ella presenta, ya que es poco usual, es bastante diferente a la mayoría de las células, ¿no es cierto? Tiene muchas prolongaciones cortas y una gran prolongación larga, ¿no es cierto? Y ahí vemos dendrita, soma, núcleo, axón, etc. ¿Ya? Veamos ahora, ¿cómo está organizado el sistema nervioso? Bueno, nosotros sabemos que el sistema nervioso se conecta y comunica también con los demás órganos del cuerpo, o sea, no está aislado del resto. Está organizado, funcionando, pero está conectado con los demás. Ahora, para facilitar el estudio y el entendimiento del sistema nervioso, al sistema nervioso se le divide en dos grandes partes: el llamado sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, en esta pequeño esquemita que está en la diapositiva, ¿ya? SN, sistema nervioso, y las dos subdivisiones, o las dos partes en que se divide: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y al lado derecho tenemos una imagen que nos mostraría, ¿no es cierto?, lo que yo estoy mencionando, el sistema nervioso central y el periférico. Y acá, en esta pequeña tablita, nosotros tenemos las funciones generales del sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central recibe información, la procesa para poder controlar las distintas funciones corporales, ¿ya? Eso implica que integra la información que le llegó de todo el cuerpo y coordina las actividades en todo el organismo. En cambio, el sistema nervioso periférico tiene la función de conectar al sistema nervioso central con los órganos, extremidades y la piel, lo cual permite, ¿no es cierto?, que el sistema nervioso pueda tanto recibir, ¿no es cierto?, información, como enviar información a las distintas partes del cuerpo. Entonces, quien le ayuda de nexo para estar conectado con los distintos órganos del cuerpo es el sistema nervioso periférico, y lo hace, ¿no es cierto?, lo conecta al sistema nervioso central. De esta manera, ¿no es cierto?, todos los órganos
están relacionados y conectados. Y aquí yo coloqué, se me ocurrió colocar esta imagen, ¿ya?, de este computador. Este computador vendría siendo el sistema nervioso central. ¿Qué hace nuestro computador? ¿No es cierto? Trabaja con información, procesa información, almacena información, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos receptores que captan información. Esa información va a ser enviada a través de ciertas vías al sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a elaborar la información y va a enviar, o sea, va a generar, perdón, una respuesta que se va a convertir en información y la va a enviar, esa respuesta, a estos órganos que actuarían como efectores, ¿ya? Entonces, nuestro sistema nervioso central es como el computador, ¿no es cierto?, con sus núcleos y su procesador, porque los computadores tienen procesadores. ¿Ya? Listo. Veamos entonces. Y ahora, en un esquema, en unas llaves esquemáticas, vamos a ver esta subdivisión y subdivisiones del sistema nervioso. Entonces, como dijimos, nuestro sistema nervioso se divide en dos grandes partes, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A su vez, este sistema nervioso central lo vamos a dividir en dos grandes partes: el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo, a su vez, lo volvemos a subdividir en el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Ahora, el encéfalo es toda la parte que queda encerrada por el cráneo. Ya, todo lo que encierra este hueso, ¿no es cierto?, que forma parte de la cabeza, constituye el encéfalo, todo ese tejido blando. Ahora, aquí estamos nombrando al cerebro, cerebelo, el tronco encefálico. Debajo del cerebro hay otras estructuras, ya vamos a ver un poquito la ubicación, pero aquí estarían nombradas como las principales. La médula espinal no tiene ninguna subdivisión. El sistema nervioso periférico se subdivide en dos sistemas: en el sistema nervioso somático y en el sistema nervioso autónomo. Y el que va a ser subdividido va a ser el sistema nervioso autónomo, que se subdivide en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso somático tiene que ver con acciones voluntarias del organismo. Él controla, regula acciones voluntarias. En cambio, el sistema nervioso autónomo tiene que ver con acciones involuntarias, con funciones como, por ejemplo, que se dilate la pupila, ¿ya? Pero así como la pupila se dilata, también la pupila se contrae. Y eso está regulado en un caso por el sistema nervioso simpático y en otro caso por el sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Bueno, veamos aquí una imagen. ¿No es cierto? Tenemos el sistema nervioso central, donde está el cerebro, que es la parte más grande del encéfalo. Todo lo que está en amarillito correspondería al encéfalo, y hacia abajo, ¿no es cierto?, como un cordón blanquecino, la médula espinal. Al lado izquierdo está lo mismo, pero ubicado en el cuerpo del organismo, en el cuerpo de un individuo, perdón. ¿Ya? Y ahí tenemos a todo el encéfalo, y está mostrando brain, está mostrando el cerebro, que es una parte del encéfalo, y esa otra estructura que se ve debajo del brain, del cerebro, es el cerebelo. ¿Ya? Y como hacia adelante y hacia abajo estaría, ¿no es cierto?, el tronco encefálico, que comunica con la médula espinal.
Pero en este caso no se aprecia la médula espinal porque lo que está mostrando es lo que protege a la médula espinal, que es la columna vertebral. ¿Ya? Entonces, yo coloqué estas dos imágenes para entender, ¿no es cierto?, las partes principales del sistema nervioso central y su ubicación en nuestro organismo. Si ustedes se fijan, nuestro sistema nervioso central tiene una ubicación, lo que se llama dorsal, como en la parte de atrás del cuerpo. Ahora, recuerden que los animales son los que tienen sistema nervioso y en otros animales el sistema nervioso no está ubicado así, ¿ya? Bueno, eso en relación al sistema nervioso central, tiene esta ubicación más dorsal, como más hacia atrás, ¿ya? Veamos ahora, sistema nervioso periférico. Ahora, este sistema nervioso debemos aclarar que en general está constituido por una serie de nervios, que son como cables, ¿ya? Y también está constituido por los llamados ganglios. Ahora, al lado izquierdo nosotros podemos ver en color azul los distintos nervios, ¿no es cierto?, que constituyen el sistema nervioso periférico. Ahora, estos nervios los han agrupado considerando, ¿no es cierto?, su ubicación, desde dónde salen, los llamados nervios craneales, que salen cerca, ¿no es cierto?, del cuello, y los nervios espinales que saldrían desde la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está por fuera del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces estos nervios van hacia las distintas partes del cuerpo. ¿Listo? Y ahora vamos a decir, ¿no es cierto?, qué son estos nervios y estos ganglios. Ahora, lo que sí nos aprecia en esta imagen, no pude encontrar una donde se viera claro, los ganglios. Bueno, pero en esta otra imagen sí se ve. De hecho, ahí señalo un ganglio. Bueno, nervios y ganglios. Los nervios son conjuntos de fibras nerviosas o los axones neuronales que forman como un cordón, ¿no es cierto? Y esto se encarga de transmitir los impulsos nerviosos. Ahora, recordemos lo que vimos delante. Yo les mostré la neurona, ¿no es cierto? Y vimos que la neurona tenía hartas prolongaciones. Ahora, esa prolongación larga que tenía, cuando se reúnen muchas de esas prolongaciones, como en un paquete, así como que uno tomara fideos, de estos fideos pues, largos, hiciera un paquete así, ya. Cada uno de esos fideos sería un axón o una fibra nerviosa y su reunión, organizada obviamente, constituye nervio. Ya hay nervios, ¿no es cierto?, que llevan información hacia el sistema nervioso central y otros que sacan información desde el sistema nervioso central. Y los ganglios son cuerpos esféricos, más o menos, constituidos por los cuerpos de las neuronas, lo que es la célula propiamente tal, se agrupan, ¿no es cierto?, y constituyen los llamados ganglios. Si nosotros observamos la imagen del lado derecho, los ganglios son esas partes más abultadas, y lo que está en verde largo son nervios. Ahora, lo que está en café en el centro, ese como tubito café, que tiene como una hacha al medio, esa es la médula espinal. Y esto está observado desde un corte que se llama transversal, ¿ya? Y ahí nosotros podemos observar varias cosas. Pero a mí lo que más me interesa que ustedes se den cuenta, lo que está en verde son los nervios, ¿ya? Y esas zonas más abultadas son los ganglios que presentan, ¿no es cierto?, que están junto a estos nervios, ¿ya? Y bueno, en blanco, para que no se nos olvide, son las vértebras, por lo tanto el conjunto de vértebras constituye la columna vertebral. Y eso es lo que protege a la médula espinal, esos huesos, ¿ya? Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Nosotros hablamos entonces de la organización del sistema nervioso. Vimos, ¿no es cierto?, que este sistema nervioso está formado por un conjunto de órganos, ¿ya?, y tejidos, ¿no es cierto?,
y que les permite cumplir las funciones que vimos en la clase pasada. Bueno, y estos componentes, ¿no es cierto? Ahí estaba la médula espinal, el encéfalo, los nervios y los ganglios. ¿Ya? Vimos también las funciones generales del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Tienen una diferencia bastante grande en cuanto a sus funciones. Y luego también vimos las subdivisiones del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Eso fue lo que hoy día aprendimos. Y una tareita para que reforcemos lo que mencionamos. Y esta tarea va a ser con ayuda, ¿no es cierto?, de internet, donde van a tener que averiguar algunas características básicas de los llamados nervios craneales y los llamados nervios espinales. Por favor, vayan anotándola para que no se les olvide. Luego se pide que creen una tabla que considere la ubicación, alguna característica y función general de las partes en que se subdividió el encéfalo. Y para eso ustedes pueden ayudarse, ¿no es cierto?, de su texto en la página 27. Por lo tanto, obviamente, para hacer la tarea se recomienda primero leer y luego poder hacer el punto 2, por ejemplo. ¿Ya? Luego, que también ahí requieren leer, pero en este caso en la página 28, explicar a qué se refiere en el texto cuando dicen que el sistema nervioso periférico presenta una división sensorial y una división efectora. ¿Ya? Eso es, ¿no es cierto?, sobre la tarea. Ahora, se va a subir este PowerPoint, pero espero que hayan anotado la tarea. Me voy a demorar un par de minutos para que ustedes puedan copiarlo, ¿ya? Para que lo vayan haciendo y vayan complementando. El texto les sirve bastante. Lo otro, miren las imágenes que aparecen en el texto. Las imágenes entregan información, las imágenes comunican. Por lo tanto, deben mirarla con detenimiento, deben leer las leyendas que aparecen debajo, ¿no es cierto?, de cada imagen, de cada figura, para que sepan de qué es lo que trata. ¿Ya? ¿Listo? ¿Habrán terminado de copiar? Ya, para sacar entonces la tarea, dejar de compartir y luego para que vayamos a las preguntas que ustedes tienen. Ya, niños, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan? Sí, porque el tío André otra vez se quedó inhabilitado. No, estoy bien acá, estoy profesor al lado suyo. Sí, pues, pero volviste ahora porque nadie. Ya, la tarea. ¿Les quedó clara la tarea, niños? A ver, voy a ver el chat, ¿qué me dicen? Sí, 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 profe, todo, sí, 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 ya. ¿Entendieron cómo estaba constituido el sistema nervioso humano? ¿Entendieron con los monitos? Díganme sí, díganme no, porque si no yo me quedo feliz, contenta, digo, oh, entendieron todo y no entendieron ni una, po. No es la idea, ¿ya? Así que la tarea, me preguntan para cuándo es la tarea. Lo ideal es que lo hagan en un tiempo, no esperar a la otra semana, porque ojalá lo hicieran dentro de esta semana, porque eh, está fresquita en los contenidos, ¿ya? Está fresco lo que yo dije ahora. Entonces, si usted mira el texto, ah, esto fue lo que dijo la profe, ah, sí, ya, ah, sí, entendí. Y más aún, si ve lo de la semana pasada, si es que entra alguna duda, entonces, ojalá que lo hagan. La tarea no se manda como en las actividades anteriores. Las tareas son trabajo absolutamente personal y de conciencia de cada uno, ¿ya? Porque después van a tener que hacer una prueba
y se basa en todo lo que hemos visto. ¿Ya? En toda la materia nueva de segundo medio, sí, solo queda en el cuaderno, no es necesario que lo manden al correo ni nada, que saquen foto, no. Por eso les digo, es un trabajo absolutamente personal, es distinto cuando uno mandaba la guía, aquí por lo menos han estado concentrados algunos 10, estos 10, 15 minutos que dura la clase, que es bien concentrada. Ahora, si alguno se atreve, hará preguntas, e incluso el tío Andrés le puede sacar el silencio y pueden hacer a viva voz la pregunta, ¿ya? Sí, solo queda en el cuaderno. Alguno no va a hablar, silencio mismo porque mucho ruido de las casas. Entonces, si alguno va a hablar, se silencia, me levanta la mano y me dice, profe, ¿ya? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Matías? Profe, yo no estuve en la clase pasada y soy el Diony, pero no sé por qué me sale este nombre. Y Ay, está, Dionis, ven. está la clase en internet, ¿cierto, profesora? Que, Sí, yo no sé si habrán subido ese PowerPoint porque yo lo mandé recién el domingo. profesora, ¿y cuándo hay prueba? Disculpe. Se supone que dentro de las 2 próximas semanas que vienen hay pruebas, pero no nos han enviado el calendario. Así que, en todo caso, los primeros en saber de todas esas cosas son ustedes. Nosotros los profes nos enteramos después. Ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Qué más, niños? Otra pregunta. Ya, Milla. ¿Estás acostada, Milla? Ahí? Sí, pero igual estoy escribiendo, profe. Ya, dígame. Mi pregunta es que cuando se quiebra la columna, ¿en qué afecta la, la médula espinal? Porque puedes dañarla si recibe algún golpe No, donde hay... pero ¿en qué afecta al sistema nervioso central? La médula es parte del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central se recibe información y se la elabora respuestas, ¿ya? Por lo tanto, bueno, dependiendo del nivel donde se produzca el daño, van a ser las afecciones con las cuales nosotros vamos a quedar, ¿no? Vamos a quedar con afecciones, ¿no es cierto?, a nivel respiratorio, a nivel motor. Son hartos los daños que uno podría tener dañándose la columna vertebral. O sea, la columna y por lo tanto la médula espinal. Porque ustedes vieron en el monito que la columna está protegiendo a la Sí, médula. como que la cubre completamente cada vértebra. Más o menos, sí. Ahora, la verdad es que la médula y el encéfalo no solamente están protegidos por huesos, hay otros elementos que también lo protegen. Por ejemplo, las llamadas membranas meninges. ¿Han oído hablar de las meninges? Cuando dicen, uy, tienen meningitis, ¿no es cierto? ¿Han oído hablar de la meningitis? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Levanten dedito. Ya. Las meninges son unas membranas que protegen al sistema nervioso central, o sea, protegen al encéfalo, protegen a la médula espinal. Aparte de ese hueso que hay, que es el cráneo, y de la columna vertebral que protege a la médula, están también estas meninges, que son 3 membranas. ¿Ya? Y por otro lado, también hay un líquido que se genera en el sistema nervioso, que es el llamado líquido cefalorraquídeo, que está entre medio de una de estas membranas, que también es protector. Entonces, ¿para qué les sirve? ¿Cómo actúa protegiendo este líquido? A ver, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen un líquido dentro de la guatita, ¿no es cierto? El bebé está rodeado por líquido. Ese líquido también es protector contra golpes. A nivel del sistema nervioso,
a nivel del sistema nervioso hay un líquido que sirve como para amortiguar golpes, ¿no es cierto? Cuando uno tiene algún accidente, ¿no es cierto? Tanto a nivel de la médula como a nivel del encéfalo. Tenemos estos elementos protectores, ¿ya? A ver. A ver, Vicente, nosotros tenemos otros tipos de ganglios. Yo creo que tú te estás refiriendo a otros tipos de ganglios. Estos que tenemos repartidos por todo el cuerpo que a veces se inflaman. Para mí que la pregunta va por ahí. Esos son los llamados ganglios linfáticos, no los ganglios nerviosos. Yo en este caso estoy hablando de los ganglios nerviosos. Hago la aclaración, ¿ya? Sí, sí, sí. A ver, profe, los calambres igual afectan el sistema nervioso. No, los calambres tienen que ver con los músculos específicamente. Tienen que ver más con la musculatura que con el sistema nervioso propiamente tal. ¿Ya? A ver. Sí, el líquido amniótico es el líquido que protege al feto. Lo que pasa es que yo quería hacer una comparación, ¿no es cierto? Ese líquido amniótico protege al bebé, por ejemplo, de los golpes, como que lo aísla, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso también hay líquido que protege de los golpes. Y ese líquido se llama el líquido cefalorraquídeo, que está tanto a nivel del encéfalo como a nivel de la médula espinal. Ya. ¿Qué más? ¿Les ha gustado el sistema nervioso o no? ¿O lo encuentran fome? Ah, es bastante entretenido, les diré, porque es un sistema sumamente especializado y nuestro organismo depende del sistema nervioso porque él es el que regula y controla todos los otros sistemas. ¿Ya? A ver, ¿qué me están preguntando? Ah, está buenardo, dicen por ahí. Ya, me quedó claro eso con el buenardo. Mateo, 50 y 50, ¿de qué, Mateo? No entendí. ¿Qué será? 50 y 50. El 50-50. Ya. Hay muchas cosas sobre la anatomía humana. Nosotros no estamos viendo una millonésima parte de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, a ver, nosotros delante vimos la neurona. Yo puse una imagen de la neurona, ¿no es cierto? Se fijaron que tenía una forma como distinta a la de otras células. Ya, las neuronas entonces tienen una ramificación larga y tienen hartas ramificaciones cortas. La ramificación larga generalmente está como cubierta, ¿no es cierto?, por unos elementos especiales y se forma lo que se llama la vaina de mielina. Cuando hay esclerosis múltiple en las neuronas, falla esa vaina de mielina y ahí se produce, ¿no es cierto?, esta enfermedad compleja y se va produciendo y es progresivo. O sea, al parecer las neuronas van perdiendo esa vaina de mielina y eso va a impedir que la información se traspase a esa gran velocidad que se traspasa entre las neuronas, porque es uno de los aspectos súper importantes y extraordinarios que tiene el sistema nervioso. Está formado de neuronas y las neuronas se traspasan información, pero a gran velocidad, a gran velocidad. Y es por eso que si yo me pincho un dedo, ¿no es cierto?, yo lo siento, pero al tiro, en milésimas de segundo yo siento eso. O si me como un dulce, siento el sabor en milésimas de segundo. O si hay una explosión, yo escucho el sonido, ¿no es cierto? Porque este mensaje que nosotros dijimos con el que funcionaba el sistema nervioso, el impulso nervioso, viaja a gran velocidad y se traspasa entre las células nerviosas. ¿Ya? Entonces, esta vaina de mielina que está en el axón de las neuronas, en esta especie como de cola que tiene, que no es cola, por ningún motivo le llamamos cola, pero yo lo mencioné así ahora, por ahora,
está recubierta por esa mielina y hay personas que empiezan a perder esa mielina y se produce esta enfermedad que se llama la esclerosis múltiple. Y ahí van apareciendo una serie de trastornos, ¿no es cierto?, dependiendo de las neuronas de qué parte del sistema nervioso, las que se ven afectadas, es también, ¿no es cierto?, el daño que se va a producir. ¿Ya? Ya. Estamos en la hora, niños. Empezó la cuenta regresiva del Pepe Grillo de don Andrés Bonansco. Ya, chiquillos, a ver, si ustedes tienen alguna duda, me pueden escribir a través de webclass al correo del segundo medio y me llega. ¿Listo? Así que cualquier cosa lo preguntan o a través del profe jefe que me pueden hacer llegar. ¿No? Ya. Nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Repasen, vean los videos, todo lo que se les mande. Estén bien. Chao. Bien, muchachos, que estén bien, que tengan un bonito Gracias. día. No se olviden. Tu solcita hermosa, preciosa. Chao, 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 chao. Buenardo. Nos vemos. Oh. Chao. Gracias.